El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Acérquese, ¿quién será instituido lector? Bruno Martín Galván. Aquí estoy. En primer lugar, quisiera reafirmar esta realidad de esta dimensión, de esta misión de la catequesis, de los y las catequistas, ¿no? Papa Francisco decía bien clarito que a la Iglesia la llevan adelante los catequistas y las catequistas. Los catequistas son aquellos que van siempre delante. Después vienen los religiosos, siempre después de los catequistas. Después vienen los sacerdotes, después viene el obispo. Pero los catequistas van al frente, están en el frente, son la fuerza de la Iglesia. Palabras fuertes, muy claritas respecto a lo que significa esta misión. Una vez, contaba el Papa Francisco en aquel momento, una vez en uno de los viajes a África, un presidente de la República me contó que había sido bautizado por su papá catequista. La fe se transmite en casa, la fe se transmite en dialecto, y los catequistas juntos a la mamá y a los abuelos llevan adelante esta fe. Y concluye el Papa: agradezco tanto a todos los catequistas, ustedes son buenos, son muy buenos, gracias, decía en aquel momento, ¿no? Y quisiera remarcar dos cositas del Evangelio de hoy. Uno es esta invitación del Señor al despojo, aquel joven que quiere seguirlo y que finalmente el Señor lo invita al despojo. Estamos en jubileo de San Francisco, yo tengo casi con vergüenza puesto una casulla franciscana, que me interpela. Sería bueno con menos panza, yo creo, para ser más franciscana, ¿no? Así que es una casulla franciscana y una panza jesuítica. No, hay jesuitas muy austeros, no es el caso. Pero pensaba esto del despojo, ¿no?
Esta invitación que ciertamente en Francisco fue testimonial, en San Francisco, ¿no? Y me acordaba aquella escena que cuenta Eloy Leclerc, cuando Francisco tiene que decidir qué hacer con los franciscanos. Yo siempre digo, cuando San Ignacio muere, había 1000 jesuitas desparramados por el mundo. Cuando San Francisco de Asís muere, había 6000 franciscanos. Imagínate la fecundidad, y disculpando la palabra, y el despelote que era eso. Y Francisco tenía que decidir qué hacer con ellos, porque les había hecho las constituciones, 3 veces se la quemaron los franciscanos. Entonces se va él al monte Averno allá a rezar, a discernir, y el hermano Leoncio, un santo varón, lo sigue a él sin que se dé cuenta. Francisco se mete en una de las cuevas, cuenta de Leclerc. Leoncio se va al cerro del frente sin que él se dé cuenta, y desde el frente del cerro cuidaba, porque tenía miedo por el sufrimiento y por la situación a que, digamos así, se enloquezca o se haga daño, ¿no? Entonces lo cuidaba a la distancia. Y una de las mañanas que se despierta, ve que hay fuego en la cueva de Francisco, así que le dio por el lado piromaníaco, y allá fue el hermano Leoncio, y efectivamente Francisco estaba quemando una cesta de mimbre. El hermano Leoncio, en su sencillez, le dice: ¿qué está haciendo, Francisco? Estoy quemando esta cesta de mimbre. Y dice: ¿y por qué la está quemando? Porque no me dejaba rezar. La había hecho tan linda que se había enamorado de su propia obra, ¿no? Entonces, en vez de llevar los ojos allá a Dios, decía: qué grande, Francisco, mirá lo que sos capaz de hacer. El pobre Leoncio cada vez entendía menos. Entonces dice: pero esto no lo hiciste para vos, lo hiciste para el hermano cocinero. Sí, dice, el hermano cocinero lo voy a hacer otro, pero esta era necesario quemarla. Pobre Leoncio, no entendía más. Se puso loco Leoncio en vez de Francisco. Pero este es un poco el sentido, ¿no? A veces el Señor en ese seguimiento pide el despojo incluso de la obra que uno mismo ha gestado, digamos así. Este es un misterio, ¿no? Viste un poco la situación, invitación del Señor al joven rico, que justamente también por eso, porque no se anima a despojarse, se va entristecido. Y ahí hay una clave: cuando no nos despojamos, cuando nos alejamos del Señor como el joven rico, el signo siempre, el primer signo es justamente el más fuerte, es la tristeza, digamos así, ¿no? La tristeza, que quisiera simplemente hablar no tanto de la tristeza, sino de su opuesto, y su opuesto es justamente la alegría, ¿no? Disculpen que estamos con... La alegría es justamente esta gracia, ¿no? Porque quiero decir con esto, la alegría le es esencial al mensaje. Y la alegría en un catequista es esencial. No es un apéndice, no es un plus, no es que anuncio y de paso estoy contento, sino que tengo obligación de anunciar gozosamente. Digo catequista, digo cura, digo papá con su hijo. O sea, no se puede anunciar el Evangelio sino desde la alegría. Por otro lado, uno no es ingenuo, sabe que hay situaciones de la vida muy duras, ¿no? Donde estar contento tendría que estar loco, ¿no? Y entonces los antiguos monjes, con mucha sabiduría, decían: en los momentos de mucho dolor, la alegría toma la forma de la paciencia, cambia de forma, pero no se sacrifica. Hay que esperarla, hay que buscarla, hay que cuidarla, ¿no? Por lo tanto, esta gracia, la gracia de la alegría, pedirla como gracia, porque no se puede, buena nueva, la buena noticia, digamos así, nadie da, digamos, el signo de que una buena noticia, lo que intenta la buena noticia es alegrar, pero si el que la da no está contento, está diciendo: me está pasando una fórmula que a él no le sirvió. Por lo tanto, la alegría es testimonial, digamos así, ¿no? Es testimonial. Por lo tanto, necesitamos ser anunciadores gozosos, digamos, ¿no? Y por otro lado es curioso, a veces hay hasta cierta resistencia al gozo, una cierta desconfianza a la alegría. Tenemos a veces la sensación y el falso concepto de que uno es más fiel sufriendo que gozando. Y no falta por ahí algunos anunciadores del gremio nuestro
que lo enseña, y a veces algún catequista también. Si estás sufriendo, sos más fiel que cuando estás gozando. ¿De dónde sacó eso? Es diabólico, una frase diabólica. Cuando son tiempos lindos, hay que disfrutarlos. Y el cristianismo, lo más propio del cristiano, es la fiesta, por el simple hecho que nosotros seguimos un resucitado. Por lo tanto, no, si te para en la calle un ateo o un hombre de otra religión y te dice, ¿qué es lo más cristiano del cristianismo? Sin dudar, tenemos que decir la alegría. Si te das dos posibilidades, puedes decir, aguanten el dolor. Pero si no te da dos posibilidades, sino la más importante, sin dudar, la alegría, si sos cristiano. Por lo tanto, como ven lo que significa en el anuncio esta gracia, que hay que pedirla insistentemente, aunque más no sea por la necesidad del anuncio, la necesidad de la catequesis, ¿no? Por lo tanto, esto. Pero hay veces esto que decimos, esta sensación de que uno es más fiel sufriendo que gozando, ¿no? Siempre digo esto, ¿no? Por lo tanto, en los tiempos lindos, gozosos, hay que disfrutar. Lo resolvía Santa Teresa a los Santa Teresa. Decía Santa Teresa, cuando perdices, perdices. Cuando penitencia, penitencia. Como decir, bueno, perdices, no sé, usted, cambiemos, en vez de perdices podemos poner una tirita de asado o qué sé yo. Cada uno piense lo que más le gusta. Ya me tenté yo también. Cuando tirita de asado, cómetela. Disfrutarla. Cuando penitencia, y aguante, penitencia. Hay algunos que cuando es tirita de asado se van a hacer penitencia. ¿Quién lo manda? Y cuando tiene que hacer penitencia dice, no, habrá una tirita de asado. No, ya la morfamos toda. No quedó nada. O sea, el disfrute es lo más cristiano que tenemos. Uno dice disfrute, ya suena pecado. El disfrute es lo más cristiano que tenemos. Y la iglesia está tentada de tristeza. Discernimiento decimos que el mal espíritu tiene dos tentativas. Uno es achar la planta, la liquida, si puede. Si ve que puede, cambia de táctica. Hace que crezca, pero que crezca no en la capacidad que tenía de crecer. ¿Y cuál es? La decrecida lo hace crecer sin alegría. Y entonces una planta que podía, por decir como símbolo, ¿no? Podría haber medido 2 metros, de golpe mide 1,30 metros. 70 centímetros de alegría perdió en la mala opción, digamos así, ¿no? Por lo tanto, esto, cuando perdices, cuando penitencia, ¿no? Es el saber que el gozo es tan importante y más que el dolor. Y además debería ser el estado habitual de un cristiano, ¿no? Esto. Es interesante, a veces uno tiene también lo suficiente para ser feliz, ¿no? Y no lo somos, ¿no? Y estar contentos y sin embargo, aunque suene ridículo, a veces nos sentimos incómodos en la alegría. Hay una tesis doctoral de un jesuita norteamericano, Clancy, cuyo tema, el título de la tesis es el malestar de sentirse bien. Interesante. Estamos bien, estamos contentos. Y tú dices, ando bien, empezamos a sentirnos raros porque andamos bien. Intuimos equivocadamente que hay algo que anda mal o que no nos estamos dando cuenta. Y dice, ya hace día que estoy contento. ¿En qué andaré mal que ando bien? Dijo el otro, ¿no? ¿Estamos? ¿O qué es lo que no me estaré dando cuenta? Esto. Y hay otros, peor todavía. Andamos bien, ¿qué se vendrá? Bueno, ya. Y otro, peor todavía. ¿Andás bien? ¿Qué te estará preparando Dios? Bueno, ya sé. No falta el gremio nuestro por ahí con voz sapiencial dice, ¿andás bien? ¿Qué te importa qué le está preparando? ¿Qué sabes que le está preparando Dios? Y si le está preparando más gozo, vos se lo estás abortando ya de antemano. Es diabólico, ojo, son sutilezas del mal espíritu. El mal espíritu a veces tienta groseramente, otras veces con la sutileza que son las más jodidas. Y esta es una de las más jorobadas de todas, digamos así, ¿no? Por lo tanto, tenemos a veces lo suficiente para estar contentos y no lo somos, ¿no? Yo, para entender esta incapacidad de gozar teniendo lo suficiente, yo le robo a otro ladrón, se lo robo a Borges, que él se lo roba a la mitología griega, en aquello que lo meten en el poema de los dones, donde Borges dice, fíjense el ateo Borges, ¿no?
que nadie rebaje a lágrima o reproche esta pedagogía de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. O sea, lo nombran director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y simultáneamente queda ciego. ¿Sí? Y entonces agrega Borges, de hambre y de sed muere un hombre al lado de la fuente. Él lo dice desde lo humano, pero eso para la espiritualidad es muy válido. Muchas veces morimos de sed al lado de una fuente de agua potable, digamos así. Pues, sí, uno puede ser tan... Sí puede ser. ¿Sí? Está demostrado. Por lo tanto, esto. Un evangelizador triste, decía Pablo VI, traiciona el mensaje, ¿no? El anuncio del evangelio debe ser dado en alegría, porque el gozo del anunciador será el elemento que seduce, que interpela y que le da credibilidad al mensaje, ¿no? Por lo tanto, pedirlo esto como gracia, ¿no? Leopoldo Marechal tenía aquella genialidad de lo que llamaba él la alegropeya, ¿no? Él decía, si un triste visitara, me está desarmando el escenario, falta el clavito, no soy muy prolijo yo tampoco, como ven. Dice, si un triste visitara tu casa, triste, ojo, triste por opción, no el que está sufriendo. Al triste que está sufriendo hay que cuidarlo. Pero hay triste por opción. ¿Puede ser? Puede ser. Prefieren protagonizar de la tristeza en vez del gozo. Dicen los entrerrianos, el que sufre por su gusto, que vaya al diablo a quejarse, no a Dios. Ahí le dejé una potegna de ustedes que capaz no lo sabía. Me lo enseñó un sabio entrerriano. El que sufre por su gusto, que vaya al diablo a quejarse, no a Dios, ¿no? Así que pedir esta gracia, ¿no? Pedirla insistentemente, aunque más no sea por la necesidad del anuncio, ¿no? Que el Señor nos conceda esta gracia. Yo le decía esto que decía Marechal, si un triste visitara tu casa, un triste por opción, ¿no? Espera dignamente a que se marche. Una vez que se marche, dice, sacudirás todos los almohadones donde se sentó. Después romperás el vaso en que ha bebido, ¿no? E inmediatamente saldrás a visitar la casa de un alegre. Pues yo te aseguro, vale más la sandalia sencilla del alegre, la pantufla sencilla del alegre, que la sandalia nueva de los tristes. Y lo termina monacalmente, que no lo era, casado con hijo, pero lo termina monacalmente. La tristeza es el juego más siniestro del demonio. Nosotros decimos que la pereza es la madre de todos los vicios. Los monjes decían, no, la madre de todos los vicios es la tristeza, que no es un pecado cometido, sino un estado del alma que favorece el pecado. Vuelvo, aquel joven se fue triste porque, digamos, no se animó al despojo, no se animó a seguirlo al Señor. El cardenal Martini benévolamente en una de sus exégesis dice, seguramente el joven tuvo 2 semanas que no podía dormir y finalmente volvió. Bueno, es una exégesis, seamos benévolos, capaz que es cierto, seguramente sería así. Lo pedimos así como gracia y bueno, pedimos también que el Señor bendiga mucho su ministerio de catequesis. Pensaba que en el fondo cuántos rostros pasan por un catequista, ¿no? Y yo me acordaba aquello tan lindo a la hora del juicio. Seguramente el Señor nos va a pedir cuenta de ese pequeño o gran rebaño que nos encomendó. Dios no pregunta cuántos fueron, sino cuánto amaste, ¿no? Aquello que dice Casaldáliga, al final del camino solo me preguntarán, ¿has amado? No va a ser un multiple choice. ¿Sí? Van a hacer 2 o 3 preguntas, no es que me hayan pasado el dato, pero dice que van a hacer 2 o 3 preguntas. Uno dice que el juicio final va a ser sobre la alegría. ¿Qué hiciste con la alegría que te regalé el día de la resurrección? Es decir, ¿no habrá un multiple choice por ahí, Señor? Bueno, otros dicen que Dios va a pedir que le mostremos las manos como símbolo. Casaldáliga hace una hermosa síntesis. Al final del camino solo me preguntarán, ¿has amado? Una sola. Yo no diré nada, abriré mis manos vacías y mi corazón lleno de rostros. En el fondo, el juicio va a ser todos esos rostros que pasaron por tu rebaño, digamos así, por tu catequesis, por tu familia, por tu pueblo, para nosotros, los curas. Que hoy día sintamos esa alegría grande y que renovemos con mucho ánimo
nuestro ministerio de catequesis. Que así sea.